de esta conferencia que hace parte de un ciclo de conferencias que viene adelantando nuestra organización política a propósito de la celebración de los 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa. Hoy nos va a acompañar el compañero Pascual Amezquita con el tema en general de la Revolución, y en algún momento hablaremos de claves importante, no hay como no hablar de eso, es determinante el papel del partido y la importancia de la existencia de un partido como destacamento organizado que centraliza, sistematiza, orienta, con un papel de servir de norte en la orientación y en la movilización de la opinión. Esta es una de varias charlas, como señalé, que estamos realizando. Ya hemos hecho una o dos conferencias. Aspiramos en el mes correspondiente a hacer 2 o 3 actividades en las que centremos el esfuerzo en ese momento. Aspiramos a realizar en 15 días una nueva charla aquí, en la que con la compañera Consuelo Ahumada estaremos hablando de la primera globalización, todo el periodo que comprende desde 1870 aproximadamente como hasta 1920, 30, y que sirvieron pues de contexto, antesala a lo que sería de alguna manera la concreción de el hito histórico que significó la Revolución de Octubre, y en particular para los revolucionarios del mundo, la clase obrera. De alguna manera Pascual va en el desarrollo de la charla a referirse al tema. Así pues que les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación, que estén aquí, y esperamos volverlos a tener en otras reuniones próximamente. El compañero Marcelo, el compañero Yesid y los camaradas nuestros de una parte del sur de Bogotá se excusan hoy porque estamos realizando una actividad a las 4 de la tarde en Bosa relacionada con el tema de los problemas de Bogotá, la revocatoria y la situación política nacional, particularmente un tema que ya está en desarrollo, que son las elecciones del 2018 y la necesidad de la constitución de un gran acuerdo de las fuerzas de la democracia y el progreso para contener el peligro de la extrema derecha en el país. Sin más, entonces, Pascual, muchas gracias. Bueno, primero aprovecho para hacer una cuña. Los que estuvieron en la primera charla que se hizo sobre este tema vieron un video como de 15 minutos sobre la Revolución Rusa. Me salto el protocolo para decirles que Carlos es el autor y él pone a disposición de todos el video. El que lo necesite, hay copia, puede llevarlo a los barrios, mostrarlo. Es un video muy bueno que en muy poco tiempo sintetiza todo pues da una primera muy buena aproximación de la revolución, porque habla desde el principio hasta la cosa de Gorbachev. Entonces, gracias Carlos, y queda el video a disposición de los compañeros que lo necesiten. Y ¿en YouTube? Creo que también lo subimos a YouTube, no recuerdo si sí, a YouTube también. ¿Cómo aparece en YouTube? ¿Cómo se titula? En mi canal, hay un canal que se llama Profesor Clarita, que es el mío. Entonces ahí buscan, creo que es aportes de la Revolución de Octubre. Sí, un aporte, algo así, sí, tiene un título. No recuerdo el nombre. Por el nombre. Muy amable. Bueno, entonces comienzo planteando algo sobre los antecedentes de la Revolución Rusa y de las ideas básicas que hay detrás de la Revolución Rusa que tienen que ver con el marxismo-leninismo, o el marxismo, pues, porque el leninismo es como la forma política que va adquiriendo a lo largo de estos años de la Revolución el pensamiento de Carlos Marx.
Un antecedente bien remoto que siempre vale la pena tener en cuenta en esto es el socialismo utópico. El socialismo utópico es, para decirlo muy en general, es como la idea que siempre ha tenido la humanidad de que todo el mundo puede vivir en un pie de igualdad, es decir, que todos los hombres son iguales y que esa concepción un poco religiosa y un poco primitiva tiene una expresión concreta en la economía, es decir, que puede llegar el momento en el cual haya igualdad de los hombres, no solamente definida como seres, sino también en su vivencia diaria, es decir, que la economía pueda resolver los problemas de la subsistencia de la gente. Ese es el punto del socialismo utópico, con una precisión, y es que el socialismo utópico nunca encontró soluciones económicas adecuadas para que todo el mundo fuera igual. Siempre todos se inventaban sociedades como que la gráfica que está aquí a la izquierda de ustedes, en las cuales se vivía muy bien, una especie de paraíso terrenal donde todo el mundo vivía y no había desigualdad y todo el mundo tenía lo que necesitaba, pero nunca la sociedad encontró un mecanismo adecuado para poder llevar esa igualdad a todos los miembros de la sociedad. Posteriormente, otro antecedente que hay que mirar es la revolución burguesa. La gráfica de este lado llama la atención sobre ese punto, y es que la revolución burguesa, la revolución francesa en particular de 1789, planteó como uno de los objetivos llevar la igualdad a los hombres. La frase esa de que igualdad, fraternidad y libertad. La igualdad es el punto de arranque de esto mismo, es decir, es ofrecerle a la sociedad que bajo el nuevo gobierno se van a acabar las desigualdades, bajo el gobierno de la burguesía en Francia se van a acabar las desigualdades, pero esa revolución realmente, vista en su perspectiva general, pues no podía llegar a ofrecer la igualdad, sino avanzar en el proceso. Por las circunstancias que pues, escapan un poco realmente del contenido de esta charla, pero que explicaré un poco más adelante aquí con lo del socialismo científico, y es que aparece una idea nueva, es el desarrollo que hace el marxismo de cómo alcanzar el socialismo. Entonces, miremos algo del marxismo. El marxismo plantea varios aspectos, voy resaltando, lo que no se ve es para... solamente los azulitos lo que importa. La primera es las fuentes del marxismo, y es cómo el pensamiento de Marx hunde sus raíces en los conocimientos y en los avances de la ciencia previa que hay en Europa. La economía política, que es una parte fundamental del marxismo, hunde sus raíces en el pensamiento de Adam Smith y de David Ricardo. El otro componente del marxismo, de las tres fuentes, de esas fuentes del marxismo, es la filosofía, que en Marx se va a llamar materialismo dialéctico, pero que viene en un desarrollo previo con la filosofía alemana, y se quiere unir sus raíces pues en lo más sofisticado que produjo la filosofía griega, en Aristóteles y los pensadores materialistas de aquella época como Heráclito. Bueno, eso va evolucionando hasta que llega a la filosofía alemana, y con Hegel se plantea, digamos, el último eslabón de ese desarrollo filosófico que Marx va a recibir y va a poner al servicio de sus teorías. No es el tema de esta charla hablar de eso, sino decir que una segunda fuente del pensamiento de Marx se encuentra ahí, en los avances de la filosofía alemana. Y la tercera fuente es el socialismo, es la teoría del socialismo utópico, que con los avances que le hace la teoría marxista adquiere la característica de socialismo científico. Bueno, eso para hablar de las fuentes del marxismo, notando una cosa, y es que día a día las ciencias naturales van demostrando cada vez con mayor precisión muchos aspectos que el marxismo, en particular Marx o Engels si se quiere, planteaban en torno al desarrollo de la naturaleza. El segundo gran elemento que hay que tener en cuenta en Marx es que la historia se desarrolla en grandes etapas.
Decir que la historia no es una cosa que ya ocurrió o que está establecida o que ya alcanzó su techo, sino que el marxismo plantea que la historia va por etapas. Tengo estas gráficas para llamar la atención de ustedes sobre un punto que es bueno que no perdamos de vista, y es que cuando uno mira la situación hoy de la revolución mundial, uno encuentra un problema, y es que como que la revolución fracasó, como que lo que se hizo en Rusia hace 100 años fracasó, y como que es carreta lo que dijo el marxismo. Eso obedece, entre otras razones, a una mirada de muy corto plazo, y ese es el objetivo de esta gráfica, es mostrar cómo la historia ocurre en grandes etapas de muchos millones de años, o miles de millones de años. Si se toma como punto de arranque, acá, no se ve cómo, bueno, la diapositiva, permítanme comentarios. Más o menos esta fecha son 200.000 años atrás. Es decir, lo que está graficándose acá es la historia de la humanidad en 200.000 años atrás, o 200.000 años de historia, mejor. Y la historia nueva, la historia del hombre moderno, es una historia muy breve, otra gráfica, respecto a todo esto que ha ocurrido. Es decir, observen cómo los periodos, aquí estamos hablando de varios miles de años, varios cientos de miles de años, y cómo lo que empieza a ser la historia es solamente el último tramo en esta gráfica, es el último pedazo, y aquí estamos hablando más o menos de 15.000 años de historia. Ahí hay 15.000 años de historia en la parte última de la gráfica, y esos 15.000 años de historia son los que han mostrado todos los modos de producción y todos los imperios y todos los desarrollos, y están ahí. En lo otro no hubo clases sociales, no hubo Estado, no hubo propiedad, nada de lo que define el mundo moderno ocurrió ahí. De manera que la historia hay que mirarla es como cosas de muy largo plazo, de muy largo alcance. No puede medirse la historia por sus resultados en un día, en una semana, en un mes, en un año, en un siglo, sino que son procesos que acogen mucho tiempo. Tomando esa parte verde de arriba y desarrollándola acá, esa parte verde es la edad antigua, que es la edad de los imperios. Aquí está más o menos la duración de los imperios viejos hasta cuando cae el imperio romano. Es decir, más de la mitad de la historia moderna, mucho más, ahí está muy bien graficado, mucho más de la mitad de la historia moderna, pues de la historia más nueva, para no confundirla con historia moderna, se fue en el esclavismo, una etapa, la primera etapa del desarrollo de la sociedad con propiedad privada, con explotación del hombre, es esta. Y ahí viene a continuación a otras etapas, y lo nuevo, lo más moderno desde la Revolución Francesa para acá es la parte azul. Es decir, que son la perspectiva de la historia de mirarse siempre de esos periodos que son gigantescos, y que para mirar los resultados hay que mirarlos a muy, muy largo plazo, como puede observarse en esa gráfica. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense en esto. Este reloj muestra la historia de la humanidad en los últimos años contados. Aquí todo esto del Imperio Romano. Acá dice el nacimiento de Cristo, es decir, aquí empieza la Edad Moderna. La Edad Moderna no, la etapa posterior de Cristo. Y fíjense cómo, bueno, aquí aparece la imprenta, poco después es el descubrimiento de América, y fíjense cómo solamente el último pedacito, el último minuto de la historia corresponde al último siglo o siglo y medio de la historia. Es decir, no puede sacarse una conclusión histórica mirando solamente, insisto, un pedazo de la historia. Hay que mirar el proceso general para poder decir fracasó o no fracasó. Más o menos por acá, y ahorita vamos a echar otra gráfica más,
empieza la revolución burguesa. El primer intento de revolución burguesa es por el lado del descubrimiento de América. Y realmente hay muchas empresas fracasadas en esa historia de la revolución burguesa. La primera revolución burguesa fue en Alemania en 1570, 1525, o 15 al 25, que es la guerra campesinas. Y fue un intento de la burguesía por tomar el poder y fracasaron. Y tuvieron que esperar como 3 siglos en Alemania para poder hacer algo posteriormente. Sí, la misma burguesía tuvo sus retrocesos, tuvo sus demoras en hacerse al poder en la sociedad. Y por último esta, nuevamente grafica todo el periodo de la historia hacia atrás de la línea se pierde. Esta es la parte de la historia de los imperios esclavistas. Esta es la parte de la historia esta es la prehistoria antes de los imperios esclavistas. Esta es la parte de los imperios esclavistas y se va cortando, y esta parte azul es la época actual. Sí, la época actual en ese proceso que estamos mostrando es supremamente corta en comparación con esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esta primera parte de la conferencia? Marx descubrió que la historia es un proceso que avanza de acuerdo a unas leyes y que las etapas de desarrollo de la economía están determinadas por el desarrollo de la técnica, y eso a su turno crea una organización social particular que va cambiando poco a poco. La historia esa muestra que el capitalismo es la etapa más nueva, que empezó hace, como dije, 5 siglos, pero que las otras etapas duraron muchísimo más tiempo. La anterior duró 10 siglos, la anterior duró fácilmente 20 siglos. Es decir, cómo los procesos históricos son de muy largo, digamos, alcance en tiempo, y que la evaluación de los logros de un proceso hay que mirarlos en esa perspectiva. Para decirlo aún más de frente, la revolución socialista lleva apenas una minchita, un pedacito de esta historia. Es imposible juzgarla a la luz de la historia, a los procesos históricos, juzgar y decir, eso no funcionó, se acabó, hay que cambiar. Porque si fuera así, el capitalismo en sus inicios, hace 500 años, tuvo tantas tragedias y tantos reversazos que hubiera podido haberse dicho, se acabó, como lo voy a mostrar más adelante en algunas de las comparaciones que hago. Y con eso planteo el segundo asunto del marxismo, y es que la historia se mueve por leyes y que esa historia son procesos de muy largo alcance que hay que tener, para tener en cuenta en su desarrollo. El otro asunto del marxismo es que define qué es el socialismo. Aquí se volvió la afirmación que usted es socialista, se volvió una cosa peyorativa, Un insulto. un insulto. Y entonces aquí al que se quieren tirar le dicen, usted es socialista. Y entonces, en la lista de los que han sido acusados de socialistas, ahí ustedes pueden identificar a varios. Einstein, el Papa, John Lennon, un economista como Keynes acá, él tuvo que decir, yo no soy socialista, yo soy el médico del capitalismo. Obama, con todo lo que hizo, pues la gráfica está ahí, es una propaganda de Benetton. A Charlie Chaplin le tocó salir corriendo de Estados Unidos porque empezaron a investigar porque era comunista. Hemingway, Roosevelt, etcétera, etcétera. Picasso, bueno, la lista es larga, pero solamente pongo estos para llamar la atención sobre eso. ¿Qué es el socialismo? ¿Por qué a estos la derecha dice socialistas? ¿Y qué es lo que nosotros identificamos como socialismo? Eso es interesante establecerlo por un criterio, y es que nosotros, a nombre del socialismo, no tenemos que defender un poco de cosas que se han hecho y que no son del socialismo. Ese es un punto que nos toca ir precisando para decir, no, salto de una vez al caso de Chávez, eso no es socialismo.
estamos hablando de otra cosa. Chávez es un personaje Chávez y Maduro, personajes muy importantes, antiimperialistas, pero el socialismo poco y nada, porque ¿qué es el socialismo? Hay un libro, un texto básico del marxismo que explica, digamos, que sintetiza esto, se llama La crítica al programa de Gotha. Gotha es una ciudad alemana. En ese texto, que es como su nombre lo indica, un comentario sobre el programa de un partido alemán, crítica al programa de Gotha. Es una ciudad alemana. Una capital de la Alemania capitalista, ¿no? Claro. La capital de la Alemania capitalista. No, esa era Bonn. Mm. Bueno, la crítica al programa de Gotha, ahí Marx y Engels plantean qué es el socialismo. Plantean expresamente cuál es su concepción del socialismo, qué es lo que ellos piensan que es el socialismo. Y es el que tenemos que tener como punto de referencia al respecto. Lo primero es que el marxismo diferencia entre socialismo y comunismo. Son dos cosas diferentes para el marxismo. El socialismo lo define Marx diciendo que es de cada cual, cada uno según su capacidad y a cada uno según su trabajo. ¿Qué significa eso? Que cada persona en la sociedad socialista debe trabajar, primer asunto, debe trabajar, y debe trabajar según lo que pueda trabajar, según la capacidad laboral que tenga. Eso para empezar a romper un problema del capitalismo, y es que le pone a todo el mundo a trabajar en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades, y el que no funciona lo va echando y va buscando reemplazo. Entonces el socialismo, dice Marx, es plantear que cada persona debe trabajar según lo que pueda trabajar, y a cada uno la sociedad le paga según su trabajo, de acuerdo a lo que produzca, así mismo le paga. En cambio, en el comunismo, dice, el trabajo es la definición es de cada uno según su capacidad y a cada uno según lo que necesite. Ese es el punto que diferencia el socialismo del comunismo. Fíjense que la diferencia está en que en el socialismo a cada uno le dan según su trabajo, mientras que en el comunismo le dan según lo que necesita. Porque la sociedad estará produciendo tanto que puede darle a los individuos todo lo que necesitan. Eso, en el momento en que lo escribió Marx, eso parecía un cuento de fantasía, porque la sociedad todavía no estaba en capacidad de producir todo lo que todos los hombres necesitaban. Estamos hablando de hace 120, 30, 40 años, y todavía no había un gran desarrollo de la producción. Esa es la definición esencial que interesa mirar. El resto de cosas no son socialismo. Dentro del resto de cosas que no son socialismo, pongo estas tres que ustedes ven ahí, que en buena medida definen los gobiernos como el de Chávez, como el de Correa o algunos gobiernos europeos. Y es, primero, que el Estado, que hay una cosa que se llama el Estado socialdemócrata o el Estado benefactor. Es un Estado que le ofrece a la población las condiciones básicas de subsistencia: salud, educación, vivienda, pensión. Eso no es de socialismo, eso lo hacen sociedades capitalistas. En un momento dado eran bastantes sociedades capitalistas las que ofrecían eso. Por el neoliberalismo hoy quedan muy pocas que hacen eso, quedan las europeas del norte tal vez como ejemplo de mostrar. Pero si uno mira la historia hace 40 o 50 años antes de la irrupción del neoliberalismo, en Estados Unidos, en Canadá,
en buena parte de Europa, en Inglaterra en particular, había todo eso de Estado social, eso, Estado socialdemócrata, un Estado que le daba a la población todo lo que necesitara de lo esencial. La salud era pública, la educación era pública, la vivienda, las pensiones eran públicas, de manera tal que la gente tenía eso sin estar en una sociedad socialista. Es más, se la inventaron, y por eso la frase siguiente que hay ahí dice que los estados de bienestar eran por tanto estados profilácticos. Eso era para evitar que los obreros hicieran una revolución. Para evitar que los obreros se revolucionaran, pusieron el Estado socialdemócrata dándole a la gente todo lo que necesitaba. No es la revolución. Si lo mira al revés, es la antirrevolución. Es para que los obreros no hagan la revolución, les damos todo lo esencial, para que puedan ir a trabajar. ¿A quién le conviene que el obrero no se enferme en una sociedad funcional? Al patrón. Si usted mantiene al obrero con salud preventiva bien buena, el tipo no se le enferma y está trabajando toda su vida laboral. ¿A quién le conviene que el obrero sea educado? Al patrón, porque entonces el patrón no tiene que gastar nada en capacitación, sino que el obrero llega capacitado y llega y sabe leer, escribir y pensar todo con la educación que le ha dado el Estado. Entonces fíjense que eso no es una sociedad socialista. Por eso podemos discutir qué es el tipo de economía de Cuba. Bajo esta óptica, estos servicios no diferencian a un país socialista de un país no socialista. Bueno, segundo asunto que tampoco los diferencia es el Estado propietario de las cosas. El dato, una tercera parte de la tierra de Estados Unidos es pública. Estados Unidos mide más o menos 9 millones de kilómetros cuadrados. Más o menos 3 millones son propiedad del Estado. Una tercera parte, más grande que Colombia, es 3 veces más grande que Colombia, la sola propiedad del Estado. En estos días leía que dentro de esta política de Trump, una de las cosas que está mirando es ¿qué hago yo con 3 millones de kilómetros cuadrados del Estado? Y entonces la propuesta es lo mismo que están haciendo acá, es o venderla o entregarla a los privados para que hagan explotaciones. Esos 3 millones de kilómetros cuadrados están sobre todo en la parte central de Estados Unidos y en la parte noroccidental, que son grandes bosques, grandes parques naturales que tiene Estados Unidos, y la parte central que son los desiertos. Pero esos desiertos y esos bosques allá arriba están llenos de recursos, de carbón, de gas, de petróleo, de todo. Y por restricciones de la misma economía gringa, eso no se explota. Trump está sacándolo va a sacar, dijo que iba a sacar a raíz de la autorización para explotar petróleo, dijo que iba a sacar esos 3 millones de hectáreas también al comercio, al mercado. Entonces, pero aquí lo que estoy diciendo es la otra parte, la otra cara de la moneda. Que el Estado sea propietario de las cosas no significa que sea socialista. Entonces, el ejemplo de bulto de Estados Unidos pone de presente eso. Para no hablar de Canadá, más que en Canadá la cifra es mucho más extraña porque en Canadá la mitad del país es hielo, es poblado. Entonces, como que uno dice, bueno, por eso es que el Estado es dueño, pero es más de la mitad del país lo que es propiedad del Estado. Bueno, tampoco es elemento del socialismo las nacionalizaciones. Esas son políticas del Estado gringo, o mejor, políticas del Estado capitalista para resolver sus líos cuando se le ofrecen. Por ejemplo, fíjense, un gran nacionalizador fue Pinochet, fue Allende. Pero cuando llegó Pinochet no devolvió la propiedad de lo que había nacionalizado Allende, toda. Pinochet expropió tierra, Allende expropió tierra y expropió las minas. Cuando llegó al poder Pinochet devolvió la tierra a los terratenientes, devolvió unas minas, pero la mina más importante de Chile, la Colosa, creo que es el nombre de esa mina, que es una mina de cobre, pues,
importantísima, la que más produce en el país, esa la siguió manteniendo en su propiedad el Estado chileno. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en el mecanismo para financiar el funcionamiento del Estado. Entonces, nacionalizar no es propio del socialismo. Otro ejemplo, las grandes nacionalizaciones del petróleo en Venezuela no las hizo Chávez, las hizo Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez en el 75 fue el que nacionalizó el petróleo. Algo diferente son las expropiaciones, que es quitarle la cosa a la gente sin pagar, que eso sí ya es socialista, pero tampoco significa plenamente socialismo eso. Otra nacionalización que vale la pena tener en cuenta en esta historia es la que hacen los gringos cada vez que hay quiebras. Cada vez que hay quiebra, los gringos nacionalizan, ¿sí?, el Estado adquiere la propiedad para salvar la empresa. Están en estos días celebrándose los 10 años de la crisis que empezó en el 2007, la crisis financiera. Y están apareciendo artículos que recuerdan cómo el Estado gringo, por ejemplo, hoy ayer apareció uno de esos análisis diciendo el Estado gringo en la crisis de 2007 y en los años siguientes compró bienes, o sea, nacionalizó bienes por 4.7 billones de dólares. 4.7 billones de dólares es más o menos una quinta parte del tamaño de esa economía. Eso lo compró el Estado gringo, o sea, lo nacionalizó para salvar a los inversionistas. Entonces las nacionalizaciones tampoco son una cosa que usted pueda decir que nacionaliza es un socialista. Por eso todos los de esta gráfica que muestro, la buena parte de esos los acusaban de socialistas porque impulsaron nacionalizaciones, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, el limpio en este punto 4 es que el marxismo plantea que hay que diferenciar socialismo del comunismo y que esa diferencia nos lleva a nosotros a plantear que muchas de las cosas que hoy se dicen y se hacen a nombre del socialismo no son tal cosa. Y el siguiente asunto es que Marx plantea que la condición básica para que ocurra una revolución y se puede imponer el comunismo es que haya un gran avance en la producción, lo que decía hace un rato. La base del socialismo, para que usted pueda repartirle a cada uno según su necesidad, es porque usted produce mucho. Bueno, Marx hace más o menos 130 años planteó en uno de los escritos que llegaría el día en el cual habría máquinas que harían máquinas. Eso hoy lo conocemos como los robots de inteligencia artificial. Hay unos robots que están programados. Entonces, el técnico los programa y el robot empieza a trabajar. La última generación de robots, o la generación más de punta de los robots, es que el robot aprende, se autoprograma trabajando, es decir, aprende a aprender, es decir, aprende a hacer las cosas y ya puede hacer muchas cosas sin necesidad de la presencia del trabajo humano. Al respecto, he venido publicando en el periódico La Bagatela y en la revista Nueva Gaceta y en los periódicos de hacer una serie donde estoy analizando los efectos de la robotización, porque es el lío de hoy, es que los robots están desplazando mano de obra, están arrojando miles de millones de obreros a la calle, porque son capaces de programarse ellos mismos. En el último que aparecerá en esta semana entrante, doy un dato para que se piense en el fondo, en el gran impacto que va a traer esto, y es que varias fábricas que se habían ido para, por ejemplo, para China, están cerrándolas y las vuelven a traer a Estados Unidos o a Europa, porque ya no necesitan obreros, pueden trabajar sin obreros. Si necesitan uno o dos ahí, el que abre la puerta y el que apaga la luz, el resto solo los computadores se organizan. Un ejemplo de los que menciono ahí en el artículo es Adidas.
la fábrica alemana de tenis, de zapatillas, había puesto, los alemanes habían puesto todas las fábricas en China para distribuir a todo el mundo. Y ahora las devolvieron, cerraron lo de China y lo trajeron para Alemania. Eso es un cambio gigantesco, pero apenas es para decirles que sobre el tema Marx ya empezó a plantear el asunto. Bueno, tercer capitulito de esta historia que les quiero contar es los antecedentes de la Revolución Rusa. Los antecedentes de la Revolución Rusa podemos sintetizarlos en los tres datos que aparecen ahí. Primero, los zares fueron una familia que gobernó, los zares como en ruso más o menos como el señor, el dueño, el patrón, que gobernó a Rusia durante la familia Romanov, 4 siglos, 3 siglos y medio de historia tienen encima. Y en su gobierno fueron expandiéndose, pero a la vez de que se fueron expandiendo, fueron empobreciendo cada vez más a la sociedad rusa. Entonces, por eso la gráfica que pongo ahí. Aquí está la familia Romanov, la última familia que hubo, los últimos gobernantes rusos de esa familia que fueron fusilados. Ahora comentaré algo más. Y esto para mostrar las condiciones de Rusia antes de los zares, antes de la revolución, en la época de los zares. Una pobreza atroz, infernal. Empezó el capitalismo a desarrollarse y el desarrollo del capitalismo creó aún mayor pobreza. Pero además los zares fueron expandiendo su territorio. El territorio inicial de Rusia fue más o menos, por donde empezó la historia, fue acá, en Kiev. Era la ciudad donde estuvo el primer gobierno ruso en la historia, por ahí como en el 450. Y de ahí empezaron a expandirse hasta llegar a este tamaño, que es el tamaño antes de llegar Lenin al gobierno, antes de que el partido bolchevique tomara el poder. Quiero hacerles notar varios datos porque después en las peleas contra Stalin se va a decir que Stalin invadió países y bajo esta perspectiva Stalin lo que hizo fue recuperar un poco de pedazos que le han quitado. Menciono 3 o 4 básicos. Finlandia, que es un país hoy independiente, era parte de Rusia en el momento en el cual Lenin llegó al poder. Polonia. Bueno, Finlandia hoy ya pues se perdió. Polonia también se perdió, pero era parte del imperio. Y Stalin intentó recuperarlo. Esta región, que es, tiene varios pueblitos, varios países ahí chiquiticos, esa región hoy es una cosa muy explosiva. Los chechenos, si han oído hablar de estos, los armenios son de esa región allá. No, mentiras. Me equivoqué de sitio acá. Chechenos y armenios están en esta zona que era rusa y hoy está en disputa. Esto, para abreviar el cuento, es las zonas más claras son zonas de influencia donde los zares iban ya llegando, pero realmente estaban en esta zona que hoy ya una parte de eso pues ya no es de la Unión Soviética como ustedes saben. Y lo mismo acá. A este mapa le falta un pedazo que es como un dato nuevo, y es que esta colita de acá es acá. Aquí queda Canadá, Estados Unidos, Alaska. Los rusos llegaron hasta Alaska y bajaron por toda la costa. Aquí está más o menos California. Aquí queda más o menos Los Ángeles. Hasta este sitio llegaron los rusos y establecieron colonias. Ese dato lo sacó a relucir hace muy poco Putin. Putin le dijo a Obama,
no se les olvide que esas ciudades eran rusas y ustedes las cogieron y nunca me pagaron. Esta sí le pagaron, por este pedazo se lo compraron. Alaska, los gringos la vendieron, los rusos la vendieron. Pero este pedazo de aquí para abajo, los rusos nunca lo vendieron. Pero los gringos se lo fueron tomando como se tomaron todo eso. Y entonces Putin les recordó, el año pasado, tal vez a Obama le dijo, esas ciudades tienen nombres rusos. Esas ciudades son rusas y ustedes se las robaron y tienen que volver eso. Eso para mostrar cómo los zares expandieron el imperio y en la revolución va a ocurrir es un poco el imperio se colapsa, se achica. Bueno, entonces me vuelvo acá para decir que el primer antecedente es que los zares expanden su poder y empobrecen paralelamente a la población, y el otro dato es la llegada de Lenin al poder. Pues luego algo de la historia de Lenin, entonces una mini biografía y para resaltar un par de datos que me interesa tener en cuenta. Lenin vivió relativamente poco tiempo, 1870 a 1924. A Lenin poco después de la toma del poder le pegaron un balazo, un francotirador le pegó un balazo y eso le empezó a ocasionar dificultades y en el último año y medio tal vez le dio un derrame cerebral, de manera tal que los últimos escritos de Lenin son de 1923. La parte del 24 realmente estaba ya casi inconsciente y todo se derivó pues de balazos que le pusieron creo que en 1922. Bueno, entonces muy joven, murió muy joven. Marx se tiene en cuenta que Marx y Engels vivió como 90 años y Marx vivió como 80. Bueno, el otro dato es este. Lenin, bueno, primero el nombre. ¿Por qué llamaba Lenin? Alguien, mis camaradas saben de la historia, mis compañeros. Se llamaba Vladimir Ilich Ulyanovich. ¿Pero por qué Lenin? Porque pasó al lado del río Leno. Ajá, exactamente es por ahí. Compañero de esa época. Compañero de esa época. Omar ha dado la respuesta. Lenin es como decir Magdalena, para poner ejemplo acá, puse el río Magdalena, entonces es el río Lena. Por el río Lena, que es un río muy importante en Rusia, él lo pasó, estuvo ahí, pues entonces quedó. José le dice en Bogotá, pasó el río. Lenin, el río Lena. Bueno, Lenin escribió la obra completa hoy, tiene 54 tomos. Y la Academia de Ciencias Sociales de Historia de la Unión Soviética tiene un poco de borradores ahí que no ha dado a conocer. Puede entonces aumentar el número significativamente. Esta lista es de lo más usual, más conocido. Pero la lista, por ejemplo, después de que la hice, o que escogí ahí lo que vi, descubrí que me quedó por fuera un texto del 17, que es las tesis de abril, que es cuando organiza la revolución. Entonces aquí me falta en este pedazo. Pero están los libros básicos que algún día, ojalá todos los miembros de este partido y nuestros amigos conocieran, leyeran o al menos hiciéramos algún ejercicio para que todo el mundo supiera de qué trata. Ahí hay textos de economía. Si se quiere, ¿cuál es el texto de economía más importante? Es este, el imperialismo, que es donde describe toda la situación actual del planeta. Escrito pues ahí sobre la marcha de la revolución, que se me hizo
sobre la marcha de la revolución, pero hay un libro previo que es, ¿dónde está el de la izquierda? Primero, para la enfermedad. No, uno de la izquierda, no me acuerdo qué, donde plantea algo sobre el imperialismo. Bueno, tal vez no lo puse. Entonces, eso para decirles de economía, aunque hay uno muy importantísimo que es el desarrollo del capitalismo en Rusia. Hay unos de política pura. El libro más importante de política pura es El Estado de la Revolución, que es donde sintetiza toda la historia del pensamiento marxista sobre el Estado. Uno de filosofía, bueno, ahora, por ejemplo, el qué hacer es la práctica política en los días en los cuales se suele hablar a continuación, en los días en los cuales empieza el partido, de filosofía, de economía, de política. Pues de filosofía es Materialismo y Empiriocriticismo, es un libro que anecdóticamente Lenin lo escribió estando en la cárcel, o mandado a la cárcel. Y cuenta el biógrafo que cuando le dijeron a Lenin, oiga, ya listo, que se puede ir, que ya lo liberaron, que lo sacan de la cárcel, el zar ordenó sacarlo de la cárcel. Entonces Lenin dijo algo así como, uy, ojalá me hubiera tenido otro medio año para haber acabado de escribir ese libro, porque no lo voy a poder acabar de escribir. Y efectivamente el libro quedó, me falta como un pedacito ahí. Ese es el libro de filosofía. Bueno, pero todos, digamos que la lista aquí es la primera lista de una cantidad de cosas que el hombre escribió para cada momento de desarrollo. Bueno, y entremos al tema fuerte del asunto, y es la revolución y el partido bolchevique. Es decir, aquí lo que trata es de entender que junto a algo que mencioné al principio, y es que la historia se mide por grandes acontecimientos, no por el día a día. Es decir, que la historia del capitalismo son 500 años y que el socialismo apenas tuvo 70 años para hacer lo que intentó hacer. Asimismo, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que eso, mucho o poco que se hizo fue con un partido que fue capaz de dirigir a una gigantesca población de Rusia, y un partido que entre sus características tendría haber sido un partido muy pequeño. Veamos algunos datos. Entonces, empecemos con el primer tramo de la revolución, que va del año 1905 a 1914. Aquí este cuadro recoge, intenta sintetizar cuáles eran las fuerzas que estaban en la lucha política en Rusia. Cuando estaba hablando de Lenin, dije que dar dos datos y se me pasó uno, aquí lo puedo otra vez. Una de las alas de la pelea en Rusia contra el poder de los zares era el anarquismo. Era un grupo que era, por emplear nuestra terminología, el terrorismo puro. Era matar al zar, volar los bancos, acabar con la industria. Eran las FARC multiplicadas a su 10ª potencia. O el ELN, era destruir todo sin otra condición diferente a la destrucción misma. Es decir, no había el avance político que implicaría eso. Aquí hay una historia curiosa, y es, o curiosa no, una historia que marca a Lenin, y es que el hermano de él fue anarquista, y el hermano de él participó en el atentado contra el zar, y lo cogieron, y lo cogieron, y lo fusilaron. Y Lenin aprendió de eso. En la biografía, que hay unas biografías que hay del hombre, cuentan las reflexiones que él hace en una carta que le mandó a la mamá, diciendo, mire lo que le acaba de pasar a, no me acuerdo cómo llamaba mi hermano, Alexander, mire lo que acaba de pasar a Alexander. Y eso pone de presente que la revolución no puede ser una revolución anarquista, tiene que ser una revolución con un partido guiando a la población, y ahí sí funcionará la cosa.
Ese, lo que puede llamarse la extrema izquierda de la Revolución Rusa. Acá a este lado está el grupo de los que están contra el zar, pero tienen una opinión liberal, burguesa. Es una burguesía, para ponerlo en nuestros términos hoy aquí en Colombia, una burguesía como avanzada, una burguesía de centro, una burguesía con ideas de desarrollo, que buscan destronar al zar, no por la vía armada, sino destronarlo a través de los procesos electorales y los procesos de convencimiento político electoral. Ahí están los nombres de los partidos, no me detengo en eso, pero es para mostrarles que había también un fuerte grupo hacia la parte liberal, digamos, del liberalismo ruso, y que ese grupo va a tener el poder, lo tuvo durante unos meses de 1917, como lo va a mostrar a continuación. Y en esa línea está el grupo marxista, digamos, los que se declaraban herederos de una u otra manera del marxismo. El grupo marxista era muy disperso, y hay varios nombres en la historia rusa, un tal Plejanov, que intentan empezar a agrupar esos grupos dispersos a lo largo de Rusia. Y Lenin aparece ahí, Lenin es alumno de Plejanov, y Lenin dice que la forma de organizar el partido es creando un periódico, que es a través de un periódico, y que todo el mundo se exprese en el periódico y todo el mundo dé a conocer lo que dice el periódico, es decir, que el periódico se convierta en el organizador del partido. Ese es el papel que va a jugar el periódico que fundarían primero, que se llamaba Iskra, la chispa. Ese Iskra es el que permite congregar a un poco de mucho, un poco no, un arrume, cientos, se habla de cientos de grupos dispersos por toda Rusia que empiezan a concentrarse alrededor de la publicación del periódico de Lenin, el Iskra. Y ese partido ese periódico termina organizando el partido, que es el Partido Socialdemócrata Ruso, que le pega un jalonazo al desarrollo de la revolución. Ahí voy en 1901, y ya para 1902 tiene una cobertura más o menos nacional. Más o menos nacional no significa que tenga 10.000 trabajadores, 10.000 afiliados, no, que tiene presencia en todo el país. Y se hace un congreso, el congreso no fue de fundación, sino un congreso del partido, y en ese congreso del partido es donde se dividen los dos bloques que históricamente todos habrán oído mencionar, el grupo de los bolcheviques y el grupo de los mencheviques. La palabra bolchevique, como ustedes saben, significa mayoría, y menchevique significa minoría. Téngase en cuenta un comentario un poco sarcástico, pero importante. La única vez en que los bolcheviques fueron mayoría fue en ese congreso. De ahí para adelante siempre era una minoría. Lo único que los mantenía andando era la imagen de Lenin, o digamos la dirección de Lenin, y la disciplina partidaria, la organización leninista del partido, los estatutos del partido. Por eso, supongo que lo saben, pero lo remarco, los partidos de izquierda se llaman marxistas por la teoría de Marx y leninistas por la organización, el sistema organizativo que inventó Lenin, del Comité Central, de centralismo democrático, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido. Ese funcionamiento del partido se lo inventó Lenin. Lenin no se inventó los partidos se los inventó la burguesía. Los partidos se los inventó la burguesía porque era minoría. En 1750 eran grupos minoritarios en Francia. Y para tomarse el poder tuvieron que organizar muy disciplinadamente ese partido, y ahí aparece, o esa gente, y ahí aparece el primer partido, que fueron los que hicieron la Revolución Francesa.
Lenin, no sé si tomó directamente la idea allá, pero digamos que históricamente lo que ocurre es que Lenin usa ese sistema de organización y le pone unas normas de funcionamiento mucho más democráticas, y es el funcionamiento leninista, el centralismo democrático. Entonces digo yo que los bolcheviques, aunque acá en este momento del año 1902 son la mayoría en la reunión esa que hubo, pero después en muchos casos Lenin perdió en votaciones con los mencheviques a lo largo de la historia que va de 1902 a 1917. En esos 15 años de historia Lenin con mucha frecuencia, con mucha mayor frecuencia de la que uno quisiera, terminaba en minoría, terminaba perdiendo. Y pues se imponía la política de los mencheviques o políticas de este otro sector. Bueno, esos partidos, el bolchevique y el menchevique y los partidos que están en contra del zar, confluyen en una lucha que se dio en el año, que empezó hacia el año 1905. Es una lucha que es una revolución, la revolución de 1905, que estuvo fuertemente influenciada por una serie de levantamientos militares contra el poder del zar. Esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen clásica de una película. Valdría la pena que volviéramos a ver todos. Aunque pues, estamos haciendo la propuesta, Arturo insiste y estoy de acuerdo con él, en que hagamos un cineforo con la película de los 10 días que estremecieron al mundo. Hagamos la cosa, es un tantico larga, pero un sábado empezamos a las 2:30 y a las 5 ya terminó y hacemos cineforo y todo. Es una película bastante buena, muy ilustrativa. No es la posición marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong y Mosquera, pero de todos modos nos orienta mucho en la discusión. Entonces, el regional tome atenta nota de la propuesta y buscamos la película y hacemos el cineforo y con Arturo nos sentamos aquí y hacemos las cosas. No, las respetas no las por usted, ponen las que están aquí. Yo pongo al comentarista. Se imprime. Bueno, esa puede ser después de la charla de Consuelo. Decíamos que Consuelo da una charla en 15 días. Por un problema técnico, esa charla debía ser primero que esta, porque por un problema técnico hicimos esta primero que esta. Pero bueno, esta revolución es dirigida, pero ahí no aparece la dirección de los bolcheviques con toda su fuerza. Esa revolución en buena medida, y por ejemplo el levantamiento de los marinos de Kronstadt, fue un movimiento hecho básicamente, pero con mucha fuerza de los mencheviques. Y hay otra fuerza que aparece en esta historia y que hay que mirarla y que hay que analizarla y que hay que valorar todo lo que pasó ahí, que es la fuerza de Trotsky. Trotsky ya para esta época también empezaba a ser figura importante en la historia. Esta revolución fue derrotada a sangre y fuego. Estuvo precedida, les dije que fue una cosa marina, de los marinos o del ejército, pero hubo huelgas, gigantescas huelgas en las fábricas de Moscú y de San Petersburgo, pero finalmente el poder del Estado, el poder de los zares se impuso y los derrotó. Y se inició un proceso muy duro para Rusia, que va entre ese año 1902 que tomamos de referencia a 1914. Es una época de un túnel oscuro, largo, desolado, triste. Lenin detenido, Lenin por otras circunstancias que pasó por alto, fue apresado, y con Lenin también Stalin, aunque no se conocían todavía, pero también Stalin y Trotsky, todos los grandes dirigentes de la revolución, cada uno por lo que estaba haciendo en su punto de trabajo, terminaron siendo o apresados o exilados, que es lo mismo, lo mandaban a Siberia a que se murieran de frío. Fueron años terribles,
Y lo que cambió los hechos fue una cosa externa a Rusia misma. Y eso tiene importancia en los balances de cómo avanza la historia. Y es que el hecho que vino a despertar del letargo a la revolución rusa, o digamos a la historia rusa, fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Digamos, lo que cataliza la nueva etapa no es el movimiento interno del partido de Lenin, partido bolchevique, que todavía se llamaba así, sino es una condición externa que empieza a poner unas cosas nuevas en la palestra, que es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se dividió el mundo central, el mundo europeo, en dos grandes bloques. Un bloque es el bloque... Bueno, primero digo una cosa para entenderlo de la Primera Guerra Mundial. Cuando Lenin analiza la Primera Guerra Mundial en el libro que se llama El imperialismo al superior del capitalismo, él plantea que la Primera Guerra Mundial es el desarrollo de la política de despojo entre las potencias. Que las potencias terminan peleándose por coger el mundo, por repartirse el mundo. Y en esta época del 14 hay dos imperios viejos que se están desmoronando. Uno, el Imperio Otomano. Los gringos cuentan como gran historia llevar un siglo y medio un siglo de imperio. Los otomanos duraron 8 siglos siendo el imperio del mundo. Esas son las cosas que digo yo hay que tener en cuenta a la hora de mirar los procesos históricos. Los otomanos duraron 8 siglos dominando, no caen en cuenta de poner un mapa acá, pero dominaban toda la cuenca sur del África y toda esta región de por acá y por acá por el norte. Y en 1914, cuando inicia la guerra, queda esta parte que se ve acá y se está desintegrando. El viejo enfermo, le decía. ¿El qué? El viejo enfermo. El viejo enfermo. Estaba desintegrándose y lo que hay es el afán de las potencias de ver quién se queda con qué. Y el otro que está en un proceso de decadencia es el viejo imperio austrohúngaro. El viejo imperio austrohúngaro es tan grande como que fue realmente el que era dueño de América. Los reyes que estuvieron en España desde 1525 con Carlos V para adelante eran de esta corona y eran dueños en su momento de esto y de Holanda y de España. Bueno, y fueron a lo largo de los siglos, estamos hablando de 6 siglos, se fueron acabando, y poco antes de la guerra entonces este imperio está haciendo agua por toda parte. Otro viejo enfermo, diríamos, que queda en repartirse. ¿Quién está a la casa de eso? Sobre todo Alemania, que lo considera como una parte de su expansión. Alemania ha venido creciendo. Alemania en su momento inicial era hacia el lado de Berlín nomás. Y después fue creciendo hasta llegar a querer tomarse toda Europa. Esa es la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quién se opone? No a que se reparta en el mundo, sino a que se lo tome Alemania porque ellos lo quieren. Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces se forma una alianza entre los tres verdes oscuros que hay ahí en Italia para enfrentar el poder de Alemania y enfrentar a estos imperios y tomárselos. Los gringos, mira, los gringos todavía no tienen capacidad militar para venirse, pero van a terminar ganando de alguna manera la guerra. Pero eso es otra historia. Y lo que está en amarillo más, la parte de amarilla, es países que son neutrales, que no estaban en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Explota la guerra y el zar apoya la invasión hacia acá para venirse a tomarse el imperio de la política expansiva,
Y ese hecho es el que empieza a fermentar la revolución. Son 3 o 4 años en los cuales la Rusia lleva sobre sus hombros el peso de la Primera Guerra Mundial, tiene los soldados, tiene los recursos. Estados Unidos, mientras tanto, empieza a armarse y empieza a probar sus armas en América. Los que han oído la conferencia sobre la Revolución Mexicana, yo cuento cómo los gringos, mientras tanto, empiezan a mirar, a probar los aviones y los tanques de guerra y las nuevas técnicas militares con los mexicanos para el momento que consideren oportuno entrar en la Primera Guerra Mundial. Eso va creando una serie de circunstancias de pelea en Rusia, esa entrada en la guerra, porque le toca, como les digo, la parte fuerte del peso de la guerra. Y así se llega a la siguiente etapa en esta historia, que es la llamada Revolución de febrero del 17. La Revolución de febrero del 17 la va a dirigir un personaje, un coronel, un capitán, un general, no sé, del ejército del zar, de apellido Kerensky. Y él va a dirigir la revolución, pero para entender qué pasó, nos volvemos un momentico. Hay un personaje en toda esta historia rusa de esta época que es Rasputín. Rasputín era un monje loco. Era el personaje que intrigaba en la corte, cogió fama de ser brujo y que hacía no sé qué, y que era capaz de manejar no sé qué más diablos, pero el punto central es que logró meterse casi que literalmente a la alcoba de la zarina y desde ahí manejar el poder político ruso. Cuando empezó la guerra, la Primera Guerra Mundial, el zar se fue de Moscú, de San Petersburgo, donde estuviera en el momento establecido, al frente de campaña. Él se fue a hacer la guerra pues al frente de la tropa y dejó a su mujer sola, y Rasputín aprovechó para acabar de controlar el poder en Rusia, acabar de tener todo el poder sobre Rusia. Y eso fue desatando pues una pugna interna entre los diferentes sectores políticos dirigentes de Rusia, que terminó con el asesinato de este señor de una manera espeluznante, con mil historias pues que no voy a contar acá. Es una historia que consigan en internet, son historias divertidas, las de el monje loco Rasputín, todo lo que hacía y no hacía. Cuando fueron a matar le dieron como no sé cuántos tarrados de veneno, que eso era para matar 10 caballos y el tipo no se moría. Todo eso hace parte de la anécdota pues, del mito que se creó alrededor de Rasputín. Bueno, Kerensky es de ese sector que les mostré allá, paso aceleradamente para que recuerden eso. En este sector es uno de los demócratas constitucionales. Él cree que se puede derrocar al rey, hacer unas elecciones y tomarse el poder sin mucha dificultad para seguir desarrollando a Rusia. Pero Kerensky ve que la Primera Guerra Mundial está complicando la vida, y entonces la frase que tengo ahí: los rusos están sufriendo de fatiga económica y de la desilusión con los aliados. Por lo que digo, a Rusia le tocó llevar el peso de la guerra. El mundo piensa que la revolución rusa ha terminado. Bueno, entonces, cuando se toma el poder, pareciera que Rusia queda ya establecida, queda ya estática, en febrero del 17. Pero, dice Kerensky, no, se equivocan. No se equivoquen, la revolución rusa apenas está comenzando. Entonces, él ve que si no hay una solución favorable a la guerra, Rusia seguirá avanzando en el camino revolucionario y quién sabe a dónde llegará. Y efectivamente, Kerensky se toma el poder en febrero, pero desde ya empiezan los líos para manejar Kerensky adecuadamente el poder.
Cuando ocurre la revolución, Lenin no estaba en Rusia, la revolución de febrero, Lenin no estaba en Rusia, Lenin estaba en Suiza. Y Lenin se viene para Rusia. Unos dicen que los alemanes le ayudaron, otros dicen que no, que, pues, que logró pasar ahí, pero que no fue con la ayuda alemana. En el caso más extremo, uno puede suponer que efectivamente los alemanes lo apoyaron para que llegara a Rusia, porque a los alemanes les interesaba que Rusia se saliera de la guerra, para poder quedar con las manos libres, porque, vuelvo y repito, porque sabes, el peso de la guerra la tiene Rusia. Entonces, si los alemanes lograban convencer a Lenin o a Rusia de que se saliera de la guerra, pues ellos la ganarían más fácil. Por eso tiene lógica decir que Lenin fue ayudado por los alemanes en su salida de Suiza a Alemania. Esa salida la hizo, por lo demás, ustedes habrán oído el comentario, en un tren que llamaban tren blindado, pero ténganse en cuenta de qué se trata el asunto, y es que es un tren que le ponen un avisito ahí, no se puede abrir en ninguna parte para que la gente no se vaya porque no tiene pasaporte, no es que fuera pues blindado, cerrado, sellado, sino era un tren que no podía parar en ninguna parte, o si paraba no podía bajarse la gente porque no había pasaportes, no llevaban pasaportes, y el tren iba directamente desde Suiza hasta Rusia, pero por arriba, y entonces Lenin se viene y llega a Rusia en abril de 1917 y escribe unos textos que les decía, faltan en la lista que mostré, que se llaman las tesis de abril. Las tesis de abril son las tesis donde él dice, ya llegó el momento de la revolución, y empieza a llamar a la revolución a todos los partidos. Lenin tiene un problema, y es lo que ya dije, su partido fue bolchevique el día que ganó la pelea, pero ahí para adelante siempre fue el partido minoritario. Entonces Lenin llegaba, mandaba sus cartas, sus comunicados diciendo, hay que levantarse ya, es el momento de la revolución, y no le hacían caso porque no tenía el partido suficientemente fuerte. Hay una reunión de estas en esta época, un poco más adelante de abril, donde se reúnen algo así como 500 delegados para definir qué hacer. Y entonces Lenin se echa su discurso y dice, es que hay que tomarse la revolución. Y ¿usted quién lo apoya? Le preguntan ahí los 500. Y entonces levanta la mano como 50 nosotros, el partido minoritario. Pero la claridad de la idea de Lenin y la disciplina de estos 50, pues que representaron de todos modos partido por fuera de la reunión, es la que logra imponerse. Finalmente, abreviando la cosa, porque hay mucha, digamos que esa historia entre febrero y octubre del 17 es una historia que hay que mirar muy en detalle. En algún momento nosotros tendremos como partido, y nuestros amigos los invitaremos a mirar esa historia muy en detalle, porque es cómo fue Lenin surciendo la revolución, cómo fue tejiendo todo para hacer la revolución en un país donde había tan poquita clase obrera, donde había tanto desorden, donde había un partido chiquitico y 50 partidos más que podían hacer lo que les diera la gana. Toda esa historia está contada en los meses de febrero a octubre. En particular, el asunto va cogiendo fuerza hacia junio, y finalmente Lenin pronuncia la famosa frase de que es ya ahora o nunca. Entonces, que es ya que nos tomamos el poder o nunca. Y ocurre la revolución de octubre, que Lenin ha orquestado a través de una consigna que son las 3 palabras que aparecen ahí: paz, pan y tierra. ¿Qué significa eso? Pues no hay que meterle mucha teoría al asunto, es fácil de entender. Paz, porque Lenin dice, denle el poder a mi partido e inmediatamente nosotros firmaremos la rendición, lo que sea, un acuerdo de paz como sea. No retiraremos la tropa del frente,
pan, porque la guerra acabó con los cultivos, la mano de obra capaz de trabajar estaba metida en la guerra, había escasez, había muerte por hambre, había de todo. Entonces le dice paz, pan y tierra es la consigna para ganarse a los campesinos. Si ustedes eligen, si ustedes le dan el poder a mi partido, si ustedes le dan el poder a los soviets, que era la expresión que usaba Lenin, nosotros le entregaremos la tierra a los campesinos. Y efectivamente se hace la revolución. Téngase en cuenta que la familia gobernante ya estaba por fuera. Kerensky los sacó del poder y Kerensky los mandó presos. Eso no fue obra y gracia de Lenin, sino de Kerensky. Los mandó a un pueblo en las afueras de Moscú y allá los fusilaron. Ya después de que Lenin se ha tomado el poder, como casi un año después de la toma del poder. La toma del poder fue en octubre del 17, según el calendario ruso, o noviembre, según el calendario nuestro. Son 13 días de diferencia entre los dos calendarios. Entonces, Lenin tomó el poder en octubre y a esto los vinieron fusilando como en junio del año siguiente. Nunca se ha encontrado una orden expresa, no de Lenin pues siquiera, sino del Comité Central o alguien, una autoridad de los soviets fusilando. Parece que fue una decisión allá del capitán que tenía la custodia, no hubo una orden de Moscú. Eso no exime la responsabilidad histórica, de un lado ni del otro, es el costo de la guerra, como lo comentaré más adelante. Y Lenin empieza a cumplir sus promesas. Entonces, al otro día, el día siguiente a la toma del poder, saca un decreto diciendo: los campesinos son dueños de la tierra, pueden tomársela. Un decreto diciendo: las grandes empresas del Estado, las fábricas, las grandes empresas, los bancos, los va a tomar el proletariado. Y otro decreto diciendo: hacemos la paz. Aquí hay que comentar una anécdota importante, y es cuántos muertos hubo en el día de la revolución, el 25, 17, la fecha que escogamos para contar la revolución. Los muertos fueron, en la noche esa, fueron 10 muertos, 15 muertos. No hubo más. El autor del guión de la película que presentaremos se quedó dormido. El tipo estaba pendiente: va a estallar la revolución, va a estallar la revolución. Y todos los días iba, y entonces estaban reunidos ahí en un teatro en el fondo. Estaban reunidos, iba y se quedaba ahí, se mamaba todos los discursos, salían bien a dormir, y un día y se levantaba y otra vez, porque era punto de discursos, Lenin diciendo: hay que tomarse esta vaina ya, mire que se nos va a enfriar la cosa, y entonces nos quedamos sin nada. Y el otro diciéndole que no hay condiciones, que esperemos que mañana, que pasado mañana, que ahorita no. Y el John Reed, que es del cuento, se aguantaba el discurso y cualquier día se levantó y le dijeron: la revolución fue anoche. No se dio cuenta cuándo. Y el tipo dice: pues si no me dicen, no me doy cuenta, porque yo me imaginaba la revolución, que la idea que nos han vendido a todos, un tiroteo, un lanzamiento, no, eso fue muy suavecito. Hubo muertos, sí hubo muertos, pero como les digo, no los 10.000, los 100.000, no, 200 o 300. Una parte de los muertos fue un batallón de mujeres que se decidió quedarse en la Telefónica, ahí cuidando la Telefónica para que no se la tomaran los obreros, y eso fue una parte de los muertos. Pero fue nada en comparación pues con toda la historia de terror, historia negra que se ha contado en torno a la Revolución Rusa. Los muertos serían por millones, pero lo que viene que ya les voy a contar. Aquí hay otro dato que vale la pena tener en cuenta, y es: Lenin dice: tómense la tierra, y dura más o menos un año, casi que el partido rogando a los campesinos: tómense la tierra, y los campesinos: no, porque ahora es del señor terrateniente. Es decir, está la opresión sobre los campesinos, que los campesinos no entienden que ya hay un poder que los va a defender para que se tomen la tierra.
cosa que no ocurre entre los obreros que toman la fábrica. Hoy se toman rapidito la fábrica y empiezan a organizar, pues empiezan a organizar, no, siguen organizando la producción, porque ahí el punto en la fábrica es que los obreros son los que manejan la fábrica, no los dueños. El dueño ya queda con la ganancia, pero quien organiza a diario la fábrica es el capataz, que es otro obrero más de la fábrica, y el gerente, que es otro obrero más de la fábrica, mejor pagado, pero no por eso era solo obrero. Cuando se firmó la paz, bueno, digamos esto para Rusia, empezó la guerra y Rusia empezó a expandirse hacia acá. Esta es la frontera que había y empezó a venirse hacia acá. Y cuando se firmó la paz, este era el límite al cual había llegado el ejército ruso, que ahora empieza a llamarse Ejército Rojo. El nombre Ejército Rojo se lo puso Trotsky. Trotsky es el gran organizador del ejército de la Unión Soviética, el ejército ruso, el ejército Trotsky. Por eso cuando comenté hace un rato lo de Trotsky, hay que valorar en esa historia a Trotsky, porque Trotsky, entre otras cosas, hizo construir el ejército. Pero aquí viene otra de Trotsky casualmente, y es hacia acá, hasta donde llegó. Entonces Lenin llamó a Trotsky y lo nombró secretario, ministro, canciller, pues vaya, negocie la paz con los alemanes. Y Trotsky dijo, no, bueno, no le dijo a él no, sino se fue allá a las reuniones de negociación de la paz y empezó a mamar gallo. Y la idea que él escribe en sus textos es, yo creo que si demoro firmar la paz, nosotros logramos movernos. O sea, logramos seguir corriéndonos hacia el occidente. Y Lenin le decía, no hombre, firme ya porque en cualquier momento se nos devuelven y nos quitan lo que hemos tomado. Y Trotsky decía, no, porque es que Polonia es nuestra. Y entonces, verá que nosotros de a poquito podemos ir corriendo la frontera más para allá. Y en esa demora, finalmente, para ver la historia, esto fue lo que tuvo que firmar al fin Trotsky. Se perdió todo el pedazo de allá. Eso después Stalin va a intentar recuperar, pero esa es la historia de ese pedazo. Y acá se ve todo lo que perdió, porque Lenin entonces dijo, firmen lo que sea, como sea, pero firmenlo ya. Y los alemanes empezaron a poner la cosa dura y finalmente Rusia perdió Ucrania, que eso siempre ha sido un lío. Recuerden que en estos días están agarrados Putin y todo el mundo por Ucrania y por esta península que se llama la península de Crimea. Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Todo eso perdió Rusia, pero Lenin dijo, no importa, firmemos la paz como sea. Y se firmó la paz. Pero, bueno, me adelanté a lo que tengo acá anotado. Es la entrega de la tierra, ya les dije, salió el decreto y los campesinos, no, eso se volvió un lío, pues Lenin tuvo que mandar comisarios auxiliares pues por todo el país para tratar de convencer a los campesinos de que podían tomarse la tierra y que el Estado los respaldaba, que no había terratenientes ya. Y nacionalizó las grandes empresas como la revolución ocurrió en octubre, más o menos terminó el año más o menos bien y empezó el 18, pero empezando el 18, más o menos cuando ya estaba terminando la guerra terminó como a mediados de 1918, la Primera Guerra Mundial, los contendientes de la Primera Guerra Mundial organizaron la intervención extranjera. Todos los que participaban en la guerra, de un bando o de otro, se unieron para invadir a Rusia. Todos. Digo y muestro, Alemania tuvo ejército ahí, Japón tuvo ejército, Italia tuvo ejército, por no decir que los gringos y los ingleses y los franceses y todo, los que ganaron metieron tropas y los que perdieron, que son estos tres que menciono en particular, Alemania, Japón e Italia. Entonces, nota Consuelo quizás les explique por qué se lo va con Italia. Pero bueno,
El punto es que estos también soltaron tropa contra Rusia para tratar de ahogar la revolución rusa en la cuna. Ahí está, pero dentro de detalles, sino mostrar que por todo lado lo invadieron. Este mapa es un poco más claro porque de todo el mapa ruso, lo único que quedó dominando Lenin en un momento crucial fue la parte roja. El resto todo estaba invadido. Todo. La gracia de Lenin fue haber armado, y ese es el papel de un partido cuando las masas creen en el partido, y es vamos a retomarnos el país, lograr devolver esto otra vez hasta donde lo volvió, es decir, volver a tomar todo lo que les han robado en los años de la invasión. Es más o menos que la invasión empieza en forma hacia mediados de 1918. Hacia 1920 están acá, o sea, ya tienen liquidada la revolución. Y Lenin empieza a jalar y a jalar y a jalar para lograr volver a ampliar la cosa y ganarla hacia 1922. Este mapa muestra otra vez lo mismo, y en la zona más roja es lo que controla Lenin, y la otra zona son las que definitivamente no controla. La parte verde es lo que pudo finalmente recuperar, y las partes estas es lo que finalmente se perdió. Pero bueno, la parte del todo lo recuperó. Sí, a ver, ven amarillo. Es que yo estoy viendo aquí otro color. Verde. No, problema de Vidovil. Pero rojo se ve rojo, ¿cierto? Sí. Casi no. Pues, ahí termina la revolución, cuando se establece el poder. Lo que sigue es, no es sino la mitad de la historia. Lo que sigue es, mírenlo con esta otra óptica. ¿Por qué la revolución finalmente fracasó? No es la palabra. ¿Por qué finalmente la revolución rusa, el proletariado, fue desalojado del poder? ¿Qué fue lo que pasó en ese proceso? Aquí lo que voy a mostrar es cuál es la pelea, por eso es el nombre del apartado, los retos de la revolución rusa. Muchos de esos retos los ganó, otros los fue perdiendo, y eso es lo que explica por qué el proletariado terminó perdiendo el poder en la Unión Soviética. No es lo mismo decir que el proletariado perdió el poder en la Unión Soviética a decir que la revolución fracasó. Eso en detalle habría que diferenciar. Y empiezo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el primer lío que tiene encima de la historia de la Unión Soviética? Bueno, digamos este dato ahí para los que no lo conocen. Rusia pasó a llamarse Unión Soviética en 1923. En 1923 el país se pasó a llamar Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas porque Lenin, en una actitud muy democrática, dijo: el que quiera irse, váyase. ¿Quiénes quieren quedarse? Y los que quisieron quedarse formaron la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los que no quisieron quedarse se fueron. En 1920-21, cuando él ya estaba en los últimos días o últimos meses de su vida, él llamó al partido a que hubiera la autodeterminación de las naciones. Por eso uno de los libros que puse en la lista ahí es el de la autodeterminación de las naciones. Él dijo: el hecho de que hayamos ganado la revolución, el poder en Ucrania y en los países del sur sobre todo, no nos garantiza nada si la población no quiere. Y como estamos en una etapa de mucha confrontación, el que quiere irse, que se vaya. Y así dijo. Y a los industriales les dijo eso: el que quiere irse de Rusia, que se vaya, pero ojalá que se quede y nos ayude a construir esto. Y le dijo a los que manejaban los pozos de petróleo, le dijo a todo el mundo, a los banqueros, a todo el mundo le dijo eso: si quiere irse, váyase, ojalá que no se quede y nos ayude, pero si quiere irse, váyase. Y lo mismo a las nacionalidades. Por eso
en 1923 Rusia adquiere el nombre de Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas porque a todos los países de la orilla, que son 14, los invitó a que formaran parte de la Unión Soviética y el que no quiso se fue. Entre otras, por ejemplo, Finlandia se fue. Letonia, Lituania, Estonia, los países allá de la esquina noroccidental, los bálticos, se fueron y le dijeron que se vayan. Después de Stalin lo recogió otra vez, pero fue para allá. Entonces, el primer lío que tiene que enfrentar la Unión Soviética es que hay un bloqueo, y ese bloqueo se tradujo en una guerra civil destructiva. La revolución no causó sino los muertos que les conté. Después vino la revolución, el levantamiento de las potencias, la invasión de las potencias, y eso sí ocasionó millones de muertos. Esa es la batería. Que se pudieron contar. Millones de muertos en un país que hasta ahora está empezando a construir su nueva economía. Eso, en el balance, hay que tenerlo en cuenta para entender por qué eso fracasó, por qué los obreros perdieron el poder. Pues porque fueron debilitados desde la cuna. En la cuna misma tuvieron que manejar, con la fábula esa de los griegos, la primera prueba que le pusieron a Hércules en la cuna fue meterle unas culebras. No sé si ustedes han oído esas anécdotas de Hércules. Le soltaba unas culebras al muchachito en la cuna. Bueno, aquí podemos usar el símil de Hércules. Apenas nace la República, le sueltan todas las 14 potencias para que la invadan. Haber aguantado eso ya es un éxito. Después vino la crisis del 29, que la crisis del 29 y todo lo que viene desde poco después de la invasión tiene que manejarla Stalin. Stalin es el personaje que va a gobernar en Rusia desde 1922-23 hasta cuando murió en 1953. Ya 30 años de la Unión Soviética gobernados por este personaje. El juicio histórico se está construyendo por parte de la historia del proletariado. ¿Qué hizo y qué no hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? El juicio histórico de Mao es que Stalin hizo un 70% de cosas buenas y un 30% de cosas malas. Bueno, cada uno hágase la idea del asunto. Mientras que el mundo capitalista se hunde en la década del 30 con la crisis del 29, la Unión Soviética empieza a crecer a pasos agigantados. ¿Sí se ven las cifras o al menos la idea del asunto? Fíjense que las cifras parten todas Entonces, aquí está mostrándose el crecimiento de Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. ¿Vale? Y está dividido en dos grandes periodos. Estas dos primeras barras son de lo que ocurre antes del 29. Y las dos barras siguientes son lo que ocurre en la reconstrucción, posterior a exactamente 1932 al 38. Entonces, fíjense cómo en la época de la crisis, el único que aguanta es la Unión Soviética. Estados Unidos se hunde, Alemania, todo se hunde, menos la Unión Soviética que muestra esa tendencia. Yo puedo poner esta presentación a los que les interese. Abajo, en alguna parte, ustedes, a través de Natalia, están las referencias bibliográficas para que esté eso con datos, de dónde sale la información. Porque siempre se discute es que esa vaina es el dato que dan allá los rusos. No, esta es información construida con información o con datos por parte de otras entidades diferentes a la misma Rusia. En estas gráficas que pongo acá, no uso la información de Stalin,
sino información de otras fuentes para que quitar de encima el libro ese que dice, no, es que es información manejada por Estado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que en la crisis el único que no se hunde es la Unión Soviética. Y en la recuperación, los que más les rindió la recuperación fueron Rusia y Alemania. El país que más planificó, obviamente, fue Rusia, que hizo la planificación, los planes quinquenales. Pero hay una historia ahí que está documentada y es que Alemania también hizo planes de desarrollo. Hitler puso entre su grupo de economistas a unos que hicieran planificación de la economía y por eso pudo crecer como creció. Y para Estados Unidos también hicieron un plan, que fue el plan de Roosevelt, para recuperarlos. Otros, pues destruidos por la guerra. Entonces, esta primera gráfica, que es en la misma proporción que voy a mostrar las siguientes, muestra cómo la forma de organización económica que adquirió el proletariado ruso sirvió, porque puso a crecer al país como se observa. Esta otra gráfica. La gráfica muestra, toma el año 1929, fue el año de la crisis mundial, y muestra cómo le fue a las economías posterior a esto. La gráfica esta es la de Rusia. Muestra el gran crecimiento de Rusia y hacia abajo está el resto. Por ejemplo, Estados Unidos es el rosadito este, como le llaman. ¿Qué color es ese? Fucsia. El fucsia es Estados Unidos, que es la siguiente potencia. Fíjense cómo, aún viviendo así, el país que siguió creciendo fue, o que más creció en el periodo, que esto va hasta 1939, fue la Unión Soviética. Este otro compara el crecimiento del PIB del Reino Unido, la Unión Soviética, Alemania y Japón entre 1936 y 1950. Entonces, Alemania, Reino Unido, me confunden entre tantos colores, este. Japón, este, y la Unión Soviética, este. Este es la Unión Soviética. Tiene una meseta y después. Bueno, en los años de la preguerra y en los años siguientes a la guerra. Aquí numéricamente no es otra cosa que ver en números ese crecimiento. Toma como punto de arranque el valor en 1913. Lo compara el año antes de la guerra, 1938. El per cápita. Y después 1953, que es el año en que muere Stalin. ¿Y qué resultado se obtiene? Que el PIB per cápita que más creció de lejos fue el de la Unión Soviética. Creció 264.4 veces. O pasó de 100 a 264. Digamos de Estados Unidos de 100 a 210. Noruega, que no entró en la guerra, estuvo invadida, pero no entró en la guerra, fue el que segundo en crecimiento, y así para acá abajo. Es decir, bajo esa otra óptica es Rusia la que más creció, no solamente hasta antes de la guerra, que es evidente, sino es, con excepción de Noruega acá, después de la guerra es el que más creció de lejos, de lejos. Otra, y es 3 periodos de la historia, 1913 al 50, 1950 al 73 y 1973 a 1996.
Unión Soviética y Estados Unidos. Que hasta el tiempo y el más bajo Europa. Entre el peor la de crecimiento es más baja. El periodo que podemos ver para crecimiento más alto. Pero es esto, la gráfica que vamos a ver, esta es esta. A todos. Y sobre todo, vale. Esto que mire, aquí el crecimiento, ¿sí? Entre más pegado sea la presión, que sea presión, ya son los países que están hablando de la presión 29, todos es el que está más a este lado. Ahora, aparte tampoco puedo leerlo, no alcanzo a leer ahí, un segundito. Entonces, la parte de abajo está midiendo la tasa de crecimiento per cápita. Y la del otro lado está midiendo no, este es el crecimiento total, ya es per cápita. Ahora sí. Entonces, y el que le sigue es la Unión Soviética. El crecimiento total para el crecimiento y lo que referencia al crecimiento de cápita es mejor decir, las estadísticas con diferentes fuentes encuentra una sola conclusión. Al país fue en los años siguientes hasta más o menos 1970 fue a la Unión Soviética. Ese es el primer punto a resaltar en este proceso. Aquí vuelve a mostrarse lo mismo, ya no los aburro con tanta cosa, pero vuelve y compara por periodos de la historia cuáles son las tasas de crecimiento para señalar o para demostrar cómo el país que sistemáticamente crece más, 5.8, uno tiene 5.8 acá. Acá en este 5.6, el que más se le acerca es Francia entre el 55 y el 73. Este periodo, porque aquí dice la Unión Soviética en precios de una es de
medidas y entonces, en general, obviamente son el que la Unión Europea. Entonces, estoy mirando qué pasó. Los primeros tienen que ir a fondo, y en segundo lugar, los que salen en la batalla puramente económica. Y tercer asunto es una de las yo llamo la excepción a la historia de Estados Unidos cuando hay muchas y esa frase todo el mundo está en pero nadie mira qué es lo que pasa. Es una que es la pelea entre los ricos y los y para esos autos es cuando son los montones de los que hubo daño y el rey ambas son referidas a eso. Es como cuando el poder, la burguesía de capital cuando en Alemania está la guerra de la manzana de los pues la guerra que más esta nuevamente es una esta es la que fue acabando con sus cosas. Casi una guerra. Es un fenómeno histórico. Las tomas del poder por la clase nueva siempre han sido tomas en medio de una cosa súper sangrienta, súper sangrienta. Y en la Unión Soviética no podía ser una confrontación de la sociedad. Es la Segunda Guerra Mundial. Hay dos datos aquí que hay que tener en cuenta. No tanto una relación de color, sobre una guerra entre fascistas, no se dividió, sino entre fascistas y demócratas. Hubo mayoría fuertemente fascista, como
España, Croacia. Hubo países en los cuales la cosa fue intermedia. Francia se dividió físicamente en dos partes, una parte fascista y una parte demócrata. Hubo otros que fueron más demócratas que otra cosa, Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero aún en Estados Unidos y Gran Bretaña hubo un sector muy fuerte fascista. De el mundo liberando por contra el fascismo. Y iba a Rusia. Y fueron causadas después mundial. Entonces, que estuvo más o menos un año, la Unión Soviética logró mover todas las fábricas nunca antes hecha de unas proporciones gigantescas, es desbaratar mil fábricas, la desbaratar la superficie para evitar que los alemanes se las tomaran. Y lo que no pudieron desbaratar, le echaron candela. Le dieron para que no ni comida. Alemania se fue en el 39, en octubre del 39. La guerra, que fue la guerra que se firmó el acuerdo con Stalin, Hitler se vino a esta Alemania, se vino con todo. Y después del año sacó toda la tropa y toda la Rusia. Todas las divisiones ahí encargadas de mantener el orden, pero la parte gruesa de la tropa la mandó por acá, por todo el frente. De verdad que quien llevó en esa guerra fue la Unión Soviética. Y Stalin dentro de y los tipos hicieron Inglaterra era Hitler acaba con Rusia y después nosotros acabamos con Hitler, pero resulta que no ocurre así. Hitler empezó a perder con Rusia hasta que más importante en la Segunda Guerra Mundial las libró la Unión Soviética. De todas esas batallas, una fue una batalla. Es zona petrolera, es una zona hoy petrolera y siempre es una zona muy petrolera. Los alemanes entraron y tenían destruyeron que la batalla de